Las ecuaciones de Maxwell que hemos visto son completas y correctas así como están. Sin embargo, cuando uno trabaja con materiales que están sujetos a polarización eléctrica y magnética, hay una forma más conveniente de escribirlas, ya que dentro de la materia polarizada vamos a tener acumulaciones de carga ligada y corriente ligada sobre la que no tenemos control directo. Entonces estaría bueno poder reformular las ecuaciones Maxwell en términos de corrientes y cargas libres, que será útil en estos tipos de materiales. Recordemos, en el caso estático teníamos ρB, la densidad de carga ligada, igual a menos divergencia de P. Esto lo vimos en polarización. Y cuando vimos magnetización teníamos la densidad de carga de corriente ligada, rotor dm. Esto era parte de magnetización. Hay algo nuevo que vamos a tener que considerar en el caso no estático. Cualquier cambio en la polarización eléctrica va a darnos un flujo de carga ligada, que lo vamos a llamar JP, y esto tiene que ser incluido en la corriente total. Supongamos que tenemos un pedazo de material polarizado. La polarización produce una densidad de carga sigma B igual a P en un extremo y menos P en el otro extremo. Este lo tenemos como más, este como menos, debido a la definición que teníamos de la densidad de carga superficial ligada, que era P vectorial n versor. Ahora, si P aumenta un poco, entonces tenemos que la carga va a incrementar un poco en cada borde, cada superficie, dándonos una corriente. Si tomamos esta diferencia de corriente, esto es igual a el cambio de sigma b en el tiempo multiplicado por dA perpendicular, que es esto que tenemos acá, es como el diferencial del área que tenemos en el borde, en la superficie. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? La corriente es carga sobre tiempo, pero nosotros no tenemos carga, tenemos una densidad, por lo tanto la densidad es carga sobre volumen o área en este caso, así que tenemos que compensar por el área en el cual tenemos esa densidad, que es este dA perpendicular. Razón por la cual tenemos escrita entonces esta diferencia de carga en términos de esta corriente, pero en este caso sigma b es P, así que directamente tenemos dP dt dA perpendicular. Esto es para la corriente, pero si tomamos una densidad de corriente, justamente vamos a tener dP dt, y esto es esta densidad de corriente JP, que es la corriente de polarización. Tomando esto hacia el otro lado, tenemos entonces esta densidad de corriente, que no tiene nada que ver con la densidad de corriente ligada a JB. JB tenía que ver con la magnetización y tenía que ver con el spin y con el movimiento orbital de los electrones. JP tiene que ver con el resultado de un movimiento de carga cuando la polarización cambia. Si, por ejemplo, la polarización apunta hacia la derecha y está aumentando, entonces cada carga positiva se mueve más hacia la derecha y cada carga negativa más hacia la izquierda, aumentando el efecto acumulativo de polarización. Este efecto es el JP, la corriente de polarización. Podemos chequear si la corriente de polarización es consistente con la ecuación de continuidad, que también la teníamos en las ecuaciones de Maxwell, que se deducía de las ecuaciones de Maxwell. Si tomamos la divergencia de JP, tenemos la divergencia de dP dt, pero esto lo podemos escribir como ddt divergencia de P
y la divergencia de P es ρB. Así que terminamos teniendo una ecuación de continuidad ligada entre JP y ρB. Acá falta un menos, esto tiene un menos. Entonces que la ecuación de continuidad se satisface en este caso significa que tenemos conservación de carga ligada. En el caso de la magnetización no vamos a tener, con el cambio en el tiempo, ninguna acumulación análoga de carga o corriente. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos escribir la densidad de carga como el ρ libre más el ρ ligado, y esto es igual al ρ libre menos divergencia de P. Y por otro lado, cuando hablamos de corrientes, la corriente total va a ser J libre más JB más JP, que esto es igual al J libre más la divergencia, el rotor de M, que es JB, y dP de D, que es el JP. Teniendo en cuenta estas dos cosas, podemos, por ejemplo, reescribir la ley de Gauss cambiando el ρ. Vamos a tener divergencia D igual a 1 sobre epsilon 0, ρ libre menos divergencia de P, o sea, el ρ total. Pero si tomamos el desplazamiento eléctrico, que era epsilon E más P, podemos reescribir la ley de Gauss como divergencia de ρ L, ya que pasa el epsilon 0 y luego pasamos divergencia de P y la divergencia es lineal. Lo mismo podemos hacer con la ley de Ampère con corrección de Maxwell porque tenemos un J. Cambiando eso vamos a tener rotor de B igual a mu 0 JL más rotor de M más dP de T, o sea todo el J total, todo esto, más lo que había, mu 0 epsilon 0 de dt. Una vez más, si utilizamos el campo auxiliar H, que es B sobre mu 0 menos M, todo esto se puede reescribir como rotor de H igual a JL más dd dt. Es decir, el JL es lo único que quedó, el mu 0 pasó al otro lado, luego pasando el rotor de M y la linealidad del rotor tenemos el H, que es B sobre mu 0 menos M, y luego aparece el D con este D y este dP y el epsilon 0, todo derivado en el tiempo, así que tenemos esta forma compacta para la ley de Ampère con corrección de Maxwell. En términos de cargas libres y corrientes, entonces tenemos las ecuaciones de Maxwell en materia, que quedan de esta forma más resumida, en términos de D y de H. Algunos pueden pensar que estas son las verdaderas ecuaciones de Maxwell, pero no son más generales que las ecuaciones de Maxwell del principio. Estas simplemente reflejan una división conveniente de carga y corriente entre partes libres y partes no libres. En este caso además dependemos de una notación más grande porque tenemos D y H y necesitamos unas relaciones constitutivas ya que hay una dependencia de cómo es el material. Si es lineal, sabíamos que P era igual a epsilon 0 chi E y M era chi M H. Esto era si era lineal. De ahí D se podía escribir como directamente epsilon por E y H igual a B sobre mu 0. Sobre mu en realidad sin el 0. Epsilon era epsilon 0 1 más chi E y mu era mu 0 1 más chi M.
Hay una cosa que sí es interesante. En la ley de Ampère con corrección de Maxwell habíamos agregado el término de corriente de desplazamiento. Y viendo las ecuaciones de Maxwell en la materia, ese término queda expresado en términos de justamente el desplazamiento eléctrico, justificando así el nombre, la corriente de desplazamiento con el desplazamiento eléctrico. Por eso es que es muy importante.